Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es uno muy especial para mí. Es un tema que he tenido que profundizar y estudiar muchísimas veces porque es algo muy particular en la vida cristiana, dado que esto es lo que produce el mover del creyente hacia Dios. Sin embargo, para empezar vamos a tocar una palabra de introducción antes de llegar al tema principal. Vamos a mirar la palabra que está en Amós capítulo 8, versículo 11. Amós 8:11 es una profecía para los últimos tiempos. El Señor la dio a través del profeta Amós en el tiempo de Israel, el momento en que Israel estaba atravesando una crisis muy grande. Pero esta palabra es profecía también para nosotros. Amós 8:11 dice así el Señor: He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Bien, esta profecía puedo comentarles a ustedes, mis hermanos, que se está cumpliendo. Mi esposa es bastante inquieta con las redes, con lo que respecta a todo lo que es de la palabra y al cristianismo. Ella explora por muchos lados y yo indirectamente también a veces oigo noticias y predicaciones de las que ella oye y se nota que hay en estos días, desde que empezó la pandemia, un despertar, un avivamiento espiritual en muchas partes, en muchas iglesias y en muchas reuniones virtuales. La gente está con hambre y con sed espiritual, está con sed de la palabra, quiere profundidad en ella, quiere entender qué es lo que está pasando en este tiempo y también quiere conocer más de Dios. Cada día son más los que están sintiendo esa necesidad de acercarse a Dios, pero no de cualquier manera, de una forma particularmente cercana. Y entonces aquí tenemos que entender una cosa basados en esta profecía. Aquí el Señor habla de oír la palabra de Dios, es el oír de la palabra. Sin embargo, es bueno despertar nuestro corazón en este sentir. En algunas partes se convierte prácticamente en un culto a la palabra y entonces hay cantidad de cursos y estudios bíblicos y seminarios y retiros en función de la palabra, pero lo que no debemos perder de vista como hijos de Dios es que la palabra es el medio por el cual llegamos a la persona del autor de la palabra, a la persona de Dios. El hambre que nosotros podamos sentir por la palabra es en realidad un hambre hacia el corazón de Dios. Leer y enseñar la palabra es un medio de empezar a tocar el corazón de Dios. Entonces nunca debemos quedarnos en ese punto en el cual nos volvemos tan diestros con la palabra que no sabemos de memoria muchos versículos, los podemos explicar, pero de pronto falta algo que pudiéramos llamar vivencia. En el mundo hay un dicho que dice que un hombre con un argumento no tiene nada que hacer frente a un hombre con una vivencia. Y lo mismo ocurre en la escritura. Un hijo de Dios que sepa mucha teología, que tenga muy clara la doctrina, no tiene nada que hacer ante otro que está muy cercano al corazón de Dios, que tiene una experiencia vívida de la presencia de Dios en su manifestación completa. Quiero decir con esto, el propósito de Dios no es que nos convirtiéramos en teólogos, ni en doctrinales, ni en
sentados en las iglesias oyendo sermones, sino que esa palabra se hiciera vida en nosotros, siempre. Pero el hacerse vida no es solamente que yo ponga en práctica lo que dice Santiago con respecto a que no sea un hombre de doble ánimo, o que lo que dice Juan con respecto a que el Espíritu Santo es mi maestro, sino que eso se convierta en una experiencia de vida. Tú y yo debemos llegar a tener una relación tan cercana con un Dios tan real que entendamos que nuestro cristianismo se volvió más que una forma de vida o una relación, como decimos frecuentemente, se volvió algo vivo. Es una cercanía con un Dios real. Porque es que nosotros como cristianos a veces corremos el riesgo de perder las maravillas de Dios dentro de la misma palabra de Dios. Es decir, lo que estaba diciendo al principio, nos volvemos tan teóricos, conocemos tan bien la doctrina que nos quedamos ahí estancados. Yo creo que todos ustedes conocen personas de esa clase, en el sentido de que son muy diestros en el manejo de la palabra, pero su vida no es extraordinariamente testimonial. Por el contrario, conocemos de pronto a personas que no tienen tantísimo conocimiento de la Biblia y sin embargo su vivencia con Dios es impresionantemente tierna, es un testimonio vivo. El propósito entonces del tema de hoy es ese, recordarles a todos los que están oyendo y a mí mismo, empezando el primero, que estamos reunidos es alrededor de un ser increíblemente amoroso, bondadoso, generoso, pero que está vivo y que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Dios nos hizo con necesidad de Él, y hasta que esa necesidad no sea saciada, ninguna cosa va a llenarnos. Tenemos en este momento que podríamos hacernos entonces una pregunta. Es una pregunta que puede parecer un poquito contradictoria. ¿Podemos estar apartados de Dios siendo cristianos y congregándonos? Y yo respondo desde ya, sí. Miren lo que nos dice la palabra en la primera de Crónicas 28:9. Esta es una exhortación que le hace un padre a un hijo. Primera de Crónicas 28:9. Para los que tienen su Biblia allí, dice Primera de Crónicas 28:9. Aquí David está a punto de morir y está entregando la sucesión del trono a su hijo Salomón. Y en este versículo le da impresionantes enseñanzas y exhortación. En el versículo 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Primero, míralo, reconócelo y vívelo. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. No solamente óyelo, dice, sírvele. Tenemos que levantar a más creyentes al servicio de Dios, pero con corazón perfecto, con corazón sincero, con ánimo dispuesto, ánimo voluntario, no por obligación. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y la frase final es la que quiero que remarquemos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Resulta que David, como dije, está muriendo y le está haciendo las últimas indicaciones a su hijo, pero este versículo es como una profecía para Salomón, y es una profecía que se cumplió, y no por lo bueno, sino por lo malo. Si tú le buscares, lo hallarás. Salomón lo buscó al principio, ustedes lo saben. Salomón fue
el siervo diligente del Señor al principio, hasta que ciertos apetitos empezaron a ganarle y empezó a apartarse del Señor, aunque seguía en su ministerio, seguía escribiendo libros como Eclesiastés, pero su corazón se había alejado hacía rato del Señor. Entonces se cumplió lo último. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Es por eso que al leer el libro de Eclesiastés encontramos que hay cierta amargura del autor, que sabemos que es Salomón. Amargura al escribir, al plasmar allí ciertas frases. Y hay una visión un poco emocional más que de revelación de verdad. Leer el libro de Eclesiastés nos lleva a encontrar cosas hermosas, verdades muy profundas, pero también cosas que uno dice, ¿cómo va a ser posible que se diga esto? Por ejemplo, Salomón escribió, los muertos nada saben, porque para él la muerte era un sitio al cual se iba y después, y no había ningún contacto entre el sitio donde estaban los muertos y la tierra. Eso es porque Salomón se apartó de la revelación de Dios. Salomón, por buscar tantas mujeres, llegó al colmo de tener 700 esposas, 1000 concubinas, quizás fue al revés, no recuerdo exactamente, pero su apetito carnal le ganó a la búsqueda de Dios. Entonces ahora sí les digo, el título de la enseñanza de hoy puede ser hambre y sed de Dios. Debe haber en nuestra parte una búsqueda recíproca a la atracción que Dios puso en nuestro corazón. Para que nosotros llegáramos a la salvación, para que el Señor Jesucristo entrara en nuestra vida, fue el Señor el que nos trajo a Él. El Señor lo dice repetidas veces, que no somos nosotros los que lo buscamos a Él, sino Él nos busca a nosotros. Pero una vez que somos salvos, entonces quedamos en la libertad de tener una relación con Dios rica, profunda, íntima, o una relación rutinaria, apagada. Es por esa razón que encontramos diferentes iglesias en Apocalipsis. Hay una iglesia tibia, hay una iglesia pequeña, pero a la cual el Señor va a cuidar de la tribulación que va a traer sobre la tierra. Hay una iglesia sufrida, pero que el Señor bendice, la iglesia de Esmirna. De las 7 iglesias, 2 iglesias reciben bendición de parte del Señor y las otras 5 reciben una exhortación con un pequeño sacudón. Si 2 de 7 son la minoría que están en la mano donde el Señor se agrada con ellas, ustedes pueden imaginarse que eso lo podemos extrapolar al pueblo de Dios en todo momento. Cuando miramos una congregación, podemos pensar que muchos de los que están allí están buscando el corazón de Dios directamente, están con esa hambre y con esa sed, que espero que los que están reunidos alrededor de esta palabra estén concientizando y estén redescubriendo. Se puede recibir a Cristo sin entregarle el alma. Eso nos hemos cansado de verlos en los últimos 50 años, tal vez, donde pasaban multitudes al frente del púlpito por el llamado del pastor y aceptaban a Cristo, pero de 200 que pasaran, encontrábamos que no todos se convertían en discípulos reales e íntegros del Señor. El Señor siempre encuentra un remanente. Por eso, la conclusión que debemos sacar hasta el momento es que debemos mirar nuestro corazón para procurar tener sed de Dios. El Salmo 63:1 es bellísimo. En ese versículo 1 es bellísimo porque nos muestra el corazón de David, lo que había en él, la urgencia y la necesidad. Él estaba pasando en ese momento una dificultad y estaba en el desierto de Judá. Y miren lo que dice, Salmo 63:1. Dios
Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí está diciendo, Dios, te estoy mirando y te estoy declarando, Señor, que tú eres mi Dios, Dios mío eres tú eres mi Dios. Eso tenemos que decírselo más frecuentemente. Tú eres mi Dios porque tú eres mi Señor, porque tú eres el que manda en mi vida, porque tú eres el que la dirige. Tú eres el que la gobierna, Señor, y lo eres porque yo confío en ti. Y confío en ti, Señor, porque sé que eres bueno y sé que eres sabio. Por eso me puedo entregar confiadamente en ti. Y puedo esperar en ti. Si no recibo lo que estoy pidiendo, no me desespero, porque sé, Señor, que todo obra para bien contigo. Y sé, Señor, que es en tus tiempos. Y todo eso lo sé, Señor, porque lo descubrí un día en la palabra, pero cuando he ido a tu presencia, tú me lo has mostrado y lo has grabado en mi corazón. No es un conocimiento vacío. Entonces, como creyente, yo tengo paz y como creyente tengo gozo aún en medio de la tempestad, porque te conozco, Señor. Cosa bien distinta es lo que dice el cristiano que está un poco alejado de Dios. Puede que conozca la palabra. Dice, sí, Romanos 8:28 es el versículo que dice, todo obra para bien. Sí, amén. Aquellos que aman a Dios, sí, amén. Pero estoy angustiado, estoy preocupado, no sé qué voy a hacer. Hay una gran diferencia entre esos dos creyentes. David había encontrado el perfecto equilibrio en ese descubrimiento del corazón de Dios. Y vemos a David repetidamente clamando por la presencia de Dios, pero también repetidamente contando cómo él disfruta de la gloria, de la presencia, de la voz de Dios en su vida. David es todo un ejemplo para nuestras iglesias cristianas, porque es que a veces olvidamos que Dios es una persona. Estoy diciendo algo disparatado. Yo quiero que profundicemos un poquito en eso. Mire, la religión de donde casi todos venimos nos enseñó que había un Dios, nos enseñó a creer en Dios, pero lo que no nos enseñó la religión fue a creerle a Dios. Entonces llegamos con esa convicción a la vida cristiana y durante los primeros tiempos seguimos en forma muy parecida a como éramos en la religión. Pensamos en Dios como una entidad buena, bondadosa, generosa, pero no una entidad personal, un Padre cercano, un corazón que palpite junto con el mío, alguien a quien yo pueda abrazar en el momento de soledad. Esa figura no es fácil para el cristiano recién llegado. Allí vemos entonces un divorcio, porque algunos de los creyentes que tienen esa confrontación en su vida espiritual por causa de la palabra, empiezan a tomar la decisión de acercarse más a Dios y empiezan a descubrir entonces una vida espiritual abundante y gloriosa. Pero vemos que otra vertiente cristiana se queda como en una especie de limbo. Claro, creen en Dios y creen algunas cosas de Dios, no todas, algunas. Pero cuando viene la crisis, cuando viene el problema, viene la tempestad, se derrumban o por lo menos tienen que salir corriendo a buscar a un hermano de más experiencia o al pastor para que ore por ellos, cuando podían haberse aferrado directamente a su Señor y de Él obtener el consuelo, la fortaleza, la paciencia y la paz que necesitan para esa crisis. Entonces, nuestro cuestionamiento hoy consiste en que evaluemos qué clase de relación tenemos con Dios. Si nuestra relación es cálida con Él, no por eso debemos contentarnos, sino entender que Dios permite hasta la eternidad que subamos en el conocimiento de Él.
Si estamos plenos, satisfechos con la relación que tenemos con Dios, subamos todavía más. Pero si hay un vacío en nuestro espíritu, estamos diciendo, sí, me estoy congregando, sí, estoy leyendo palabra, pero algo falta. ¿Qué es eso? Me siento un poco seco. Me gustó la última predicación, de acuerdo. Me gustó ese mensaje que encontré en YouTube. Perfecto. Pero falta algo más. Es el momento entonces, hermano, de cerrar tus cosas, quedarte solo e ir a la presencia del Señor en una oración, recordando que Él dice claramente, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Solo con el prolongado trato y compañerismo es que logramos el conocimiento de quién es Dios. La palabra nos ayuda, pero necesitamos esa comunión con Él. Es necesario recibir palabra continuamente, pero después de recibir la palabra debemos ir a la presencia de Dios a meditar en esa palabra que recibimos. Y meditarla es pedirle a Él que nos muestre por qué nos habló de esa manera hoy, precisamente, o ayer. ¿Qué fue lo que nos quiso decir? Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga con esa palabra? ¿Cómo la aplico? Y dijo, mira, ahora, cuando tengas esto, haz esto. Yo voy a salir de esa meditación de la palabra fortalecido, lleno de esa paz de Dios y transformado. Ustedes recuerdan que Moisés, cada vez que se acercaba al tabernáculo y hablaba con Dios, salía resplandeciente, salía lleno de la gloria de Dios, tanto que tenía que ponerse un velo. Ese es el modelo que nosotros debiéramos buscar. No contentarnos con que estamos siendo puntuales y juiciosos con nuestras congregaciones, los días que se establecieron para la reunión, esos días vamos puntuales. No contentarse solamente con leer la palabra 10 minutos, media hora todos los días, sino entender que además Dios está esperando encontrarse con nosotros personalmente. Yo creo que todos tenemos un recuerdo de alguna de esas experiencias donde estuvimos en algún momento, en alguna congregación, en algún evento, en alguna predicación, donde nos sentimos particularmente tocados por Dios y con ese corazón que nos quería salir, palpitando de felicidad, de paz, de emoción, llenos de gozo. Terminamos transformados en ese momento, pero se acabó. Duró 10 minutos, media hora, 2 horas, pero se acabó. Y quisiéramos que se volviera a repetir esa experiencia porque supimos en el fondo de nuestro ser que nos acabábamos de encontrar con Dios. No lo vimos, pero nuestro espíritu lo sintió. De eso es que estoy hablando. De cristianos llenos del espíritu que tienen encuentros continuos, frecuentes con ese Dios, no de vez en cuando, no cuando el pastor cita a un retiro especial, a una velada especial, una vigilia. Y entonces está la adoración de forma particular que pone los pelitos de punta. Y esa noche fue memorable, pero no se volvió a repetir ese año. Hermanos, créanme que esto puede hacerse mucho más seguido y lo pueden buscar individualmente a su propia manera con una oración. Vuelvo y repito, que es la que vamos a hacer al final. Encontramos ejemplos bíblicos de esto que les estoy diciendo continuamente. Ya vimos a David, pero nos vuelve a decir en el Salmo 42, versículos 1 al 3. Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un animal sediento está ya sintiéndose tan mal
que está expresándolo en un grito, porque no encuentra lo que necesita. Nos hemos sentido así. Estuvimos en una predicación y vimos bonita la palabra, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Faltó algo. ¿Sabes qué faltó? La cita, porfa. ¿Que repita qué, perdón? La cita. Salmo, Salmo 42:1. Salmo 42:1. ¿Qué faltó? Faltó que invitáramos al Señor a estar junto a nosotros mientras estábamos recibiendo la palabra. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, ¿cuándo se repetirá ese momento grandioso, solemne, inconcebible, milagroso? Ese momento que ninguna boca ni ninguna mente humana puede describir. Las palabras se quedan cortas para decir, mire, si yo le pudiera explicar a usted con palabras qué se siente estando ahí en la presencia de Dios, yo no puedo, no puedo. Lo único que siento es que se me hace un nudo en la garganta, que estoy a punto de llorar, que mi corazón palpita, que me falta el aire. Hermanos, hay un libro que se llama La búsqueda de Dios, donde el pastor Tommy Tini, que es el autor, describe cómo tuvieron una visitación del Señor cuando no lo estaban buscando con un programa rígido y fijo, sino dejaron que el Espíritu Santo fuera el que guiara todas las cosas, y el Señor empezó a moverse tan fuertemente que el pastor salió despedido, se partió el púlpito en dos, y todo el mundo que estaba cerca al púlpito se botó de rodillas porque lo que sentía en su corazón era pedirle perdón a Dios por los pecados que habían cometido, y todos eran creyentes. Porque cuando uno está junto a la santidad de Dios, lo único que siente es que, lo mismo que dijo Isaías en el capítulo 6, soy inmundo de labios inmundos. Uno se siente lleno de pecado cuando está junto a la santidad de Dios, y lo único que es, Señor, perdóname, perdóname, límpiame para poder disfrutar de tu presencia, Señor. Es una forma tan espontánea de lograr la santidad. Y les contaba que este pastor no sabía qué hacer, y la gente estaba, los que estaban allí presentes en la parte de atrás, que eran más bien simpatizantes, empezaron a pedirle al pastor que los bautizara. Incluso cuando llegaban carros al parqueadero, ustedes saben que las iglesias cristianas en Norteamérica tienen por legislación que tener un buen parqueadero. Llegaban los carros al parqueadero y la gente no se podía bajar de los carros porque inmediatamente allá, sin oír ni una sola predicación, empezaban a llorar. Y tenían el deseo de entrar rápidamente al culto. Ese culto se repitió durante un mes, todos los días a la misma hora, espontáneamente, sin programación. Cultos de avivamiento ha habido en muchas partes del mundo. Nosotros aquí en Colombia no estamos muy acostumbrados a eso que el Señor solía hacer en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en los siglos XVIII, XIX, porque nosotros nos acostumbramos a una medida más o menos estándar, donde la máxima emoción es que haya una buena alabanza, un buen grupo, unos buenos parlantes que nos hagan vibrar, y eso es lo que creemos como un buen culto. Pero el avivamiento que puede producir la presencia del Señor no nos alcanzamos a imaginarla. La gente cae de rodillas pidiendo más de esa presencia, o al contrario, a veces incluso menos porque no la pueden tolerar, no pueden soportar, casi no pueden respirar. Lo mismo que pasó en el templo cuando Salomón lo estaba dedicando y los sacerdotes tuvieron que salir porque la presencia de Dios había llenado el templo y nadie podía estar adentro. Todos tuvieron que abandonar, apartarse. La presencia de Dios es gloriosa, ¿no? Es milagrosa, pero para eso tenemos que buscarla, y para buscarla tenemos que desearla primero. Versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
¿Tu Dios es solamente un conocimiento de la palabra? ¿O tu Dios es alguien que te ha visitado con frecuencia? Créanme que yo estoy igual que ustedes, con esa necesidad de que Él sea cada vez más frecuente y más cercano en mi vida. Estamos recordando a David, pero podemos recordar también a Moisés. Ustedes recuerdan a Moisés que hablaba con Dios continuamente y sin embargo un día le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Moisés no se había contentado solamente con lo mucho que ya había recibido. Lo había visto en la zarza ardiendo, lo había visto continuamente en el tabernáculo, había oído su voz dirigiéndolo, había visto cómo él había abierto el mar rojo, cómo había matado a la rebelión de Coré y sus secuaces. Los milagros que Moisés había visto, creo que ninguno de nosotros va a verlos. Y sin embargo, Moisés no estaba satisfecho. Esta es una contradicción, mis hermanos. Es que Dios nos ha dado muchas cosas, nos ha bendecido de formas impresionantes a cada uno de nosotros y nos ha llenado, pero sigue quedando un hambre allá en el fondo de tu ser. Te lo digo para que la reconozcas. Donde tú quieres más de Dios, no te contentas con lo que has conocido hasta el momento. Pablo también afirma que el más grande deseo que tiene él es conocer a Dios, lo dice en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Si estuviéramos en el siglo, si Pablo estuviera en el siglo XXI, estaría diciendo ni mi casa, ni mi carro, ni mi carrera, ni siquiera mi familia. Nada. Cristo es lo primero para mí. Ojalá veamos muchos de esos creyentes que tomen esa misma decisión. Lo primero para mí es encontrar a mi Señor continuamente en mi vida. Entonces, ¿qué hacemos? Salmo 69:32. Ya para terminar, nos dice el Salmo 69:32, el versículo 32, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Hay magníficos autores traducidos al español hoy en día que hablan sobre este tema que estoy trayendo hoy, de parte de Dios. Esto no es de mi gusto solamente, es el Señor. Le pregunté, ¿qué quiere, Señor, para hoy? Pastores como W. Tozer, no sé si lo conozcan, es un autor poco conocido a nivel de librerías cristianas, aunque últimamente han empezado a llegar unos pequeños libritos de él, no son muy largos y son relativamente económicos. También se consigue en internet. Tozer se escribe T-O-Z-E-R. Tozer. Y el libro más cercano a este tema que estamos viendo hoy se llama precisamente así, La búsqueda de Dios. Otro pastor que ya cité, Tommy Tini, también el libro se llama La búsqueda de Dios. David Wilkerson, de pronto ese sí lo conozcan un poco más, y Paul Washer. Estos son varones de Dios bien radicales en su forma de presentar la palabra. Son fuertes, pero son muy claros en esto. Estos son varones buscadores de Dios. Y es lo que procuran transmitirle a su grey. Que no se contenten con lo que han vivido hasta el momento, así sea magnífico, sino que busquen más y más y más de Él. Pero entonces, la forma para buscar más de Dios debe ser la forma más sencilla. A veces en las iglesias complicamos las cosas, hermano, y lo volvemos todo un poquito enredado. Para buscar al Señor debemos ser sencillos y evitar todas las cosas que nos aparten la atención de Él, y más bien buscar la sinceridad de la niñez. Miren,
Vamos a orar por esto al final, pero es una oración sencilla. Señor, quiero más de ti. Señor, quiero más de ti. Si lo hacemos así con esa sencillez de niños, Dios no tardará en responder. Eso sí, una recomendación. Búscalo a Él, no sus dones. La iglesia a veces se extravía un poquito cuando se habla de dones y se habla del fruto. Entonces queremos el don de hablar en lenguas, el don de profecía, el don de enseñar la palabra, todos estos, y el fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, sí, porque nos dicen que ese es el perfil del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Estas cosas son deseables, pero lo primordial es el dueño de estas cosas, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Hay cristianos que han luchado muchísimo a veces por lograr un poco de amor y de paz en sus vidas como fruto del Espíritu y no lo han conseguido rápidamente. Pero si logran meterse en la presencia de Dios, Él les va a enseñar mucho más rápidamente de lo que se imaginaban cómo es que el Espíritu Santo va a trabajar en ellos para que los dones y el fruto se produzcan, porque eso es poder de Dios obrando en el creyente, no es trabajo del creyente. A veces incluso tenemos que despojarnos de nuestra teología, de todos nuestros preconceptos, de todos nuestros prejuicios, e ir de la forma más transparente y hasta desnuda a la presencia de Dios como niños desvalidos, decirle, Señor, yo no puedo más, pero te necesito, quiero tu presencia en mi vida. Aquí estoy, yo no sé cómo lo vas a hacer, hazlo tú simplemente. Podemos carecer de todas las cosas, hermanos, pero si tenemos a Dios con nosotros, como Enoc, que caminó con él, como Abraham, que fue amigo de Dios, como Moisés, que también fue llamado amigo de Dios, lo tenemos todo. Vamos a orar por esto. Oh Señor, te damos gracias, Padre, por el día de hoy, por la palabra que nos das y por todas las bendiciones, Señor. Te damos gracias, pero también confesamos que tenemos hambre en el corazón, Señor, hambre de ti. Hemos probado tus bondades, Señor, y nos han satisfecho, pero al mismo tiempo, en forma incomprensible, tenemos necesidad de más de ti, Señor. Estamos avergonzados a veces por la falta de interés en buscarte más, Señor. Te pedimos que nos perdones. Reconocemos que necesitamos más y más de tu gracia para caminar como tú quieres que lo hagamos, Señor. Queremos tener más deseos de ti. Queremos tener más hambre de ti, Señor. Que tu palabra sea la fuente y el medio por el cual llegamos a tu presencia. Que no nos contentemos, Señor, con recorrer la mitad del camino. Que lleguemos a establecer una relación franca, directa, abierta, Señor. Y sobre todo, plena de ese gozo de tu presencia, de esa gloria tuya incomparable, Señor. El adelanto que tú has prometido del reino de los cielos. Comienza dentro de nosotros esa nueva obra de amor, Señor. Danos la gracia necesaria para que podamos levantarnos y seguir en pos de ti, elevándonos por encima de la tierra donde hemos estado, a veces sin darnos cuenta, demasiado quietos. Padre, toca nuestro corazón, Señor, y te pedimos que esta oración toque tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén.